¿Alguna vez has sentido que tu problema es demasiado grande o que no hay salida? La Biblia está llena de hombres y mujeres que también vivieron pruebas imposibles y salieron victoriosos. Hoy conoceremos 5 historias que siguen inspirando al mundo. David contra Goliat, Noé construyendo un arca en medio de burlas, Abraham esperando una promesa, Job en su dolor más profundo y Moisés guiando a todo un pueblo hacia la libertad. Quédate hasta el final porque la historia de Moisés te va a mostrar que Dios puede abrir caminos donde no existen. Un joven pastor, con una simple honda, derrotó a un gigante que tenía aterrorizado a todo un ejército. Pero la verdadera historia de David y Goliat no es solo una batalla, es una lección eterna sobre la fe, el valor y la determinación. Nos encontramos hace más de 3000 años en el valle de Ela. El ejército de Israel y los filisteos estaban frente a frente, preparados para una guerra que parecía interminable. Pero los filisteos tenían un arma secreta, un gigante llamado Goliat. Medía casi 3 metros, llevaba una armadura de bronce impenetrable y una lanza tan pesada que pocos hombres podrían alzarla. Cada día, durante 40 días, Goliat salía al campo y desafiaba a los israelitas con una voz atronadora. Elijan a su mejor hombre y que pelee contra mí. Pero nadie se atrevía. Todos temblaban de miedo. David no era un soldado, era un joven pastor, el menor de 8 hermanos. Mientras sus hermanos luchaban en el frente, él cuidaba ovejas en Belén. Pero su padre lo envió al campamento para llevar comida a sus hermanos. Al llegar, escuchó el rugido de Goliat. Todos estaban aterrorizados, pero David sintió algo diferente: indignación. ¿Quién es este gigante para desafiar al ejército del Dios viviente?, preguntó. Nadie podía creerlo. Un pastor que apenas sabía manejar armas, hablando de enfrentarse al monstruo que todos temían. El rey Saúl, desesperado, escuchó hablar de este muchacho valiente y lo llamó. Cuando David apareció ante el rey, le dijo con seguridad: yo lucharé contra él. Saúl lo miró con escepticismo, pero David continuó: cuando un león o un oso atacaban mis ovejas, yo los perseguía y los vencía. Si Dios me salvó de ellos, también me salvará de este gigante. Finalmente Saúl accedió, le ofreció su armadura, pero David no podía ni caminar con ella. La rechazó, tomó su bastón, su honda y 5 piedras lisas del río. El momento llegó. Goliat avanzó riéndose. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Pero David no retrocedió. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y corrió hacia él. Sí, corrió. Mientras el gigante levantaba su lanza, David tomó una piedra, la colocó en su honda, giró con fuerza y la lanzó. La piedra golpeó con precisión la frente de Goliat. El gigante tambaleó y cayó al suelo con un estruendo que hizo eco en el valle. Silencio total, nadie podía creerlo. David corrió, tomó la espada del propio Goliat y lo venció definitivamente. En un instante, el joven pastor se convirtió en héroe y el ejército israelita recobró el valor. La historia de David y Goliat no es solo una victoria improbable, es un recordatorio de que los grandes desafíos no se vencen con fuerza bruta, sino con fe, estrategia y determinación. David no eligió la armadura más pesada ni la espada más afilada. Eligió lo que sabía usar, su honda y su confianza en Dios. ¿Cuántas veces te enfrentas a tus propios gigantes? Pueden ser deudas, enfermedades, miedos o incluso comentarios negativos que te hacen sentir pequeño. Pero si enfrentas esos gigantes con tu talento, tu fe y tu preparación, no importa cuán grandes parezcan, puedes derribarlos. No necesitas ser el más fuerte ni el más preparado, solo necesitas creer y actuar. Piensa en esto. Goliat estaba confiado por su tamaño y sus armas. David estaba confiado por su fe, y la fe siempre gana sobre el miedo. Quizás hoy sea el momento de recoger tus piedras, tus habilidades y enfrentarte a lo que te asusta. ¿Cuál es el gigante que necesitas vencer hoy? Escríbelo en los comentarios y recuerda, como David, tú también puedes ganar tus batallas. Imagina que un día Dios te dice: voy a destruir todo lo que conoces, pero tú puedes salvar a tu familia y al futuro de la humanidad si confías en mí. ¿Qué harías? Esta es la historia de un hombre que decidió creer cuando nadie más lo hizo. La historia de Noé y el arca no solo habla de un diluvio, sino de fe, obediencia y segundas oportunidades. A través de miles de años, la humanidad se había alejado completamente de Dios. Génesis 6:5 dice: la maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La violencia,
La corrupción y el egoísmo habían llenado la tierra. Dios, viendo este deterioro, tomó una decisión radical: enviar un diluvio que arrasaría con todo. Pero entre millones había un hombre distinto: Noé. La Biblia dice en Génesis 6:9, Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y por esa integridad, Dios lo escogió para llevar adelante el plan más grande de salvación hasta ese momento. Un día, Dios habló con Noé y le dio una orden sorprendente: construir un arca gigantesca. Imagínalo, un barco de 135 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto. Un proyecto enorme, en medio de tierra firme, donde nunca había caído una lluvia tan grande. ¿Te imaginas la reacción de los demás? Mientras todos vivían en fiestas y maldad, Noé comenzó a trabajar, con una fe que no se movía ni un centímetro. Cada día que golpeaba la madera era una prueba de que creía más en Dios que en lo que veía a su alrededor. Se dice que Noé dedicó décadas enteras a construir el arca. Día tras día, con la ayuda de sus hijos, cortaba árboles de gofer, los transformaba en tablas y los ensamblaba. Luego cubría todo con brea para que el arca resistiera el agua. Mientras tanto, la gente lo miraba y se burlaba. ¿Qué clase de loco construye un barco en medio del campo? Pero Noé sabía algo que los demás no entendían. Cuando confías en Dios, no necesitas que los demás te aprueben. Llegó el momento de llenar el arca. Dios mismo envió animales de toda especie. Imagina la escena: parejas de leones, elefantes, aves de todos los colores y hasta pequeños insectos, todos entrando ordenadamente al arca. Génesis 7:9 dice: de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó. ¡Qué imagen tan poderosa! Mientras todos afuera se reían, dentro del arca se estaba preparando la vida para comenzar de nuevo. Y entonces sucedió lo impensable. El cielo se oscureció, los primeros truenos retumbaron y la lluvia comenzó a caer. Primero suave, luego como una avalancha. Las fuentes del abismo se abrieron y el agua empezó a cubrirlo todo. Por 40 días y 40 noches, la lluvia no se detuvo. Las risas de los que se burlaban se convirtieron en gritos de desesperación. Pero ya era demasiado tarde. Solo Noé, su familia y los animales estaban a salvo. El arca flotó por 150 días, moviéndose sobre un mundo cubierto por agua, mientras la esperanza descansaba en la fe de un solo hombre. Cuando las aguas empezaron a bajar, el arca se detuvo en los montes de Ararat. Noé envió un cuervo, pero no volvió. Después soltó una paloma, que regresó con una hoja de olivo. Había tierra seca. Noé, lleno de gratitud, ofreció un sacrificio a Dios. Fue entonces cuando el Señor hizo una promesa que cambió el destino de la humanidad. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Y como señal de este pacto, colocó el arco iris en el cielo. Génesis 9:13 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. La historia de Noé nos enseña que, aunque el mundo esté lleno de maldad, una persona con fe puede marcar la diferencia. Tu arca puede ser tu familia, tu fe, tu proyecto de vida. Algo que estás construyendo en silencio mientras otros no creen en ti. ¿Estás dispuesto a seguir adelante aunque los demás se burlen? Si confías en Dios, Él puede darte una nueva oportunidad, tal como lo hizo con Noé. ¿Qué enseñanza te deja la historia de Noé y el arca? Imagina que un día escuchas una voz que dice: deja tu hogar, tu familia, todo lo que conoces, y camina hacia lo desconocido, porque allí te bendeciré. Esto no es una película ni un cuento. Es la historia real de un hombre llamado Abraham, cuya fe y obediencia cambiaron el curso de la humanidad. Abraham vivía una vida tranquila en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera de la antigua Mesopotamia. Su entorno estaba lleno de ídolos y creencias paganas, pero él escuchó la voz del único Dios verdadero. Tenía 75 años cuando Dios le dio una orden sorprendente: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Piénsalo por un momento. Dejar todo,
con una promesa que parecía imposible. ¿Quién se atrevería a empezar de nuevo a esa edad? Sin embargo, Abraham creyó. Empacó sus pocas pertenencias, tomó a su esposa Sara y a su sobrino Lot, y comenzó un viaje sin mapa ni destino claro. Dios le había prometido descendencia, pero había un problema enorme. Sara era estéril y ambos eran ancianos. Humanamente, era imposible. Los años pasaban y la promesa parecía más lejana. A veces, incluso Abraham dudaba. En un momento de desesperación, Sara le pidió que tuviera un hijo con su sierva Agar. De esa unión nació Ismael. Pero Dios le dejó claro que el hijo de la promesa aún no había llegado. ¿Te ha pasado esperar algo tanto tiempo que llegas a pensar que nunca llegará? Así se sentían Abraham y Sara. Sin embargo, Dios no olvida lo que promete. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios hizo lo imposible. Sara quedó embarazada. La noticia fue tan increíble que Sara se rió al escucharla, pero esa risa se transformó en alegría cuando nació Isaac, cuyo nombre significa risa. Abraham abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos, sabiendo que cada momento de espera había valido la pena. Ese niño era la prueba viva de que, cuando Dios dice algo, lo cumple aunque todo parezca contrario. Pero justo cuando la vida parecía perfecta, llegó la prueba más dura. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio. Detente un momento. ¿Cómo reaccionarías si te pidieran entregar lo más valioso de tu vida? Para Abraham, Isaac no solo era su hijo, era el cumplimiento de todas las promesas divinas. Aún así, se levantó al amanecer, tomó a Isaac, 2 ciervos y leña para el sacrificio, y comenzó el viaje hacia el monte Moria. El trayecto fue silencioso y pesado. El corazón de Abraham latía con fuerza en cada paso. Isaac, curioso e inocente, rompió el silencio. «Padre, aquí está la leña y el fuego. Pero ¿dónde está el cordero?» Las palabras de Abraham fueron tan firmes como su fe. «Dios proveerá, hijo mío». ¿Te imaginas el dolor en su voz? Cada palabra era una declaración de confianza, aunque por dentro debía estar destrozado. Cuando llegaron a la cima, Abraham construyó un altar, acomodó la leña y con manos temblorosas ató a Isaac. Su hijo lo miraba, confiado, sin comprender. Abraham levantó el cuchillo, dispuesto a obedecer aunque le doliera el alma. Y entonces, una voz desde el cielo lo detuvo. «Abraham, no hagas daño al niño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu único hijo». Abraham levantó la mirada y vio un carnero atrapado en un matorral. Lo ofreció en lugar de Isaac, y en ese instante supo que Dios había estado probando su fe. A ese lugar lo llamó Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Dios quedó tan conmovido por la fe de Abraham que le reafirmó su pacto. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y así fue. Abraham se convirtió en el padre de una nación, y siglos después, de su linaje nacería Jesucristo. La historia de Abraham nos enseña que la fe no siempre es cómoda ni fácil. A veces, Dios nos pide dejar nuestra zona de confort, renunciar a lo que más amamos o esperar más tiempo del que queremos. ¿Tienes un Isaac en tu vida, algo que amas tanto que no imaginas entregarlo? La fe es confiar en que Dios tiene un plan mucho mayor que el nuestro, incluso cuando no lo entendemos. ¿Tienes una promesa de Dios por la que estás esperando? Cuéntamelo en los comentarios. Imagina perderlo todo en un solo día. Tus bienes, tu casa, tus hijos, tu salud, y aún así no perder la fe. ¿Qué harías si el mundo entero pareciera estar en tu contra? Esta es la historia de Job, un hombre que lo tuvo todo, que lo perdió todo, y que nos dejó una lección eterna sobre la confianza en Dios cuando todo parece derrumbarse. Job vivía en una tierra llamada Uz. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios, y tan próspero que sus riquezas y su familia eran admiradas por todos. Tenía 7 hijos, 3 hijas, miles de ovejas, camellos y servidores. Era un hombre respetado, conocido por su justicia y su generosidad. Todo parecía perfecto en su vida. Pero un día, en el cielo,
Algo sucedió que cambiaría su destino para siempre. Cuenta la Biblia que Satanás desafió a Dios diciendo: Job solo te es fiel porque lo has bendecido, pero quítale todo y verás cómo te maldice. Dios, confiando plenamente en la fe de Job, permitió que fuera probado. No porque quisiera destruirlo, sino porque sabía que su fe era más fuerte que cualquier tormenta. De repente, la vida de Job dio un giro devastador. Un mensajero llegó corriendo. Job, los sabeos atacaron y se llevaron tus bueyes y tus asnos. Apenas terminó de hablar, llegó otro con peores noticias. Un fuego del cielo consumió tus ovejas y tus pastores. Luego otro. Tus camellos fueron robados por los caldeos. Y por último, la herida más profunda. Un gran viento derribó la casa donde estaban tus hijos, y todos han muerto. ¿Te imaginas recibir estas noticias una tras otra? Job, en su dolor, rasgó sus vestiduras y se postró en el suelo. Pero sus palabras fueron tan poderosas que siguen resonando siglos después. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, las pruebas no habían terminado. Satanás volvió a desafiar a Dios y esta vez pidió tocar la salud de Job. En poco tiempo, su cuerpo se llenó de llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Job, el hombre más rico y respetado, ahora estaba sentado en cenizas, rascando sus heridas con un pedazo de barro. ¿Te imaginas la desesperación? Incluso su esposa, que también sufría, le dijo: ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió con una fe inquebrantable: aceptaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo. En medio de su dolor, 3 amigos llegaron a consolarlo, pero en vez de ayudar, lo acusaron de haber pecado para merecer tanto sufrimiento. Esto te pasa porque algo malo hiciste, le decían. ¿Alguna vez te ha pasado que en tu peor momento alguien te juzga en vez de apoyarte? Job, con lágrimas en los ojos, defendía su inocencia. Él no entendía por qué sufría tanto, pero no dejó de buscar respuestas en Dios. Lo más impresionante de esta historia es que Job nunca perdió su fe. Sí, se lamentó, preguntó por qué, gritó en medio del dolor, pero nunca dejó de reconocer la soberanía de Dios. Y en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, Dios le habló. Le recordó que, aunque no entendamos el porqué de cada prueba, hay un plan más grande que está fuera de nuestra vista. Job, al escuchar la voz de Dios, se rindió y reconoció su grandeza. El final de la historia es una de las más poderosas promesas de la Biblia. Dios restauró a Job, le devolvió el doble de lo que había perdido. Su salud volvió, tuvo más hijos, más tierras y más riquezas que antes. Pero lo más valioso fue que su fe salió más fuerte, como el oro que pasa por el fuego. La historia de Job nos enseña que los momentos más oscuros pueden ser la puerta a una bendición más grande. Que las pruebas no significan que Dios nos ha abandonado, sino que a veces son la forma de prepararnos para algo mejor. ¿Cuántas veces te has sentido como Job? Quizás estás pasando por una enfermedad, por una pérdida o una crisis que no entiendes. Pero si mantienes tu fe, llegará el día en que todo tenga sentido y tu vida sea restaurada. ¿Qué enseñanza te deja la historia de Job? Un pueblo entero, atrapado entre un ejército que se acerca y un mar imposible de cruzar. No había salida, no había tiempo. Pero entonces ocurrió uno de los milagros más impactantes de la historia. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios abrió un camino en medio del mar para liberar a su pueblo? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene una enseñanza que puede cambiar la forma en que enfrentas tus momentos más difíciles. Nos situamos en el antiguo Egipto, hace más de 3000 años. El pueblo de Israel había sido esclavizado por generaciones, obligado a trabajar bajo el látigo de los faraones. Pero Dios no se había olvidado de ellos. Él eligió a un hombre, Moisés, un bebé que fue salvado de la muerte al ser colocado en una canasta y enviado por el río Nilo. Criado por la hija del faraón, Moisés creció entre la riqueza y el poder.
pero su corazón siempre estuvo con su pueblo. Cuando descubrió su verdadera identidad, huyó del palacio, escapando al desierto, y allí Dios le habló. Desde una zarza ardiente que no se consumía, Dios le dio una misión. Ve a Egipto y dile al faraón, deja salir a mi pueblo. Moisés, lleno de dudas, respondió, ¿quién soy yo para hacerlo? Y Dios le dijo, yo estaré contigo. Esa fue la diferencia. No era la fuerza de Moisés, era la presencia de Dios. Moisés volvió a Egipto. Frente al faraón, declaró con firmeza, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Pero el faraón se negó, una y otra vez. Entonces comenzaron las plagas. El agua se convirtió en sangre. Llegaron ranas, moscas, langostas, granizo, oscuridad y finalmente, la más dolorosa, la muerte de los primogénitos. Después de esa última noche, el faraón no pudo resistir más. Finalmente dijo, váyanse, tomen todo y salgan de aquí. Israel salió de Egipto con prisa, dejando atrás la esclavitud. Eran miles de hombres, mujeres y niños caminando hacia la libertad. Pero el faraón cambió de opinión. Lleno de furia, ordenó a su ejército, síganlos, tráiganlos de vuelta. Carros de guerra, soldados y caballos comenzaron la persecución. Los israelitas llegaron al Mar Rojo. Delante de ellos, un mar inmenso. Detrás, el ejército egipcio acercándose rápidamente. El pueblo entró en pánico. ¿Acaso nos trajiste aquí para morir?, le reclamaron a Moisés. Pero Moisés, con calma sobrenatural, les respondió, no tengan miedo. Hoy verán la salvación que el Señor hará por ustedes. Entonces ocurrió lo imposible. Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Y Moisés lo hizo. El viento comenzó a soplar con fuerza. Las aguas se partieron. El mar, ese mismo que parecía un obstáculo imposible, se abrió en dos. Una muralla de agua a la derecha, otra muralla a la izquierda, y en el centro, un camino seco. Israel cruzó por en medio del mar. Cada paso era un milagro. Cada paso, una victoria sobre el miedo. El ejército egipcio los siguió. Pero justo cuando el último israelita cruzó, Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano una vez más. Y el mar volvió a su lugar. Los carros, los soldados, todo el ejército fue cubierto por las aguas. Silencio, el mar se calmó. El pueblo estaba a salvo, libre, por primera vez. Entonces, cantaron con alegría, con gratitud. Dios había abierto un camino donde no lo había. Un camino entre las aguas, un camino en medio del miedo. Esta historia no es solo un relato antiguo. Es un recordatorio eterno. Cuando no hay salida, Dios puede abrir un camino. Cuando te sientes atrapado por las deudas, por los miedos, por los problemas. Cuando el futuro parece cerrado como un mar delante de ti. No olvides que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue obrando hoy. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas tener el control. Solo necesitas fe. Moisés no tenía un ejército. Solo tenía un bastón y la certeza de que Dios estaba con él. ¿Estás pasando por un momento donde parece que no hay salida? Tal vez es el momento de detenerte, levantar tu mirada y decir, Señor, abre un camino donde yo no lo veo, porque Dios puede hacerlo. Estas 5 historias nos recuerdan que lo imposible para nosotros es posible para Dios. Hoy tú también puedes estar frente a un gigante, construyendo tu propio arca, esperando una promesa, enfrentando una pérdida, o parado frente a un mar imposible de cruzar. Sea cual sea tu situación, recuerda, nunca estás solo, y Dios siempre tiene un plan. Si esta reflexión te inspiró, suscríbete para seguir aprendiendo juntos cómo vivir la fe en medio de la vida real.